Dos circulares se estableció que las ISAPRES no pueden hacer la pregunta cuando una mujer está afiliándose si está embarazada. Recordemos que eso generaba preexistencia y toda una serie de inconvenientes, reclamos, etcétera. Pero para aclararnos un poco más este tema, vamos a presentarle justamente a la gente de Sonar Los Lagos de la Superintendencia de Salud, quienes llevan precisamente este tema y quienes deben aplicar esta modificación o estas circulares en el fondo de interpretación de la ley. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a Vértice TV. Encantado acá y un saludo a todas las puertomontinas y puertomontinos. Francisco Garrido, abogado de profesión. Francisco, la pregunta que surge de inmediato, ¿por qué se hicieron solamente unas declaraciones, se hicieron en el fondo dos circulares? Este tema se puede haber modificado mucho antes, me imagino, ¿no? Desde el punto de vista legal, porque no hay que cambiar la ley, sino que simplemente es una interpretación de... Exactamente, no requiere modificación legal, sino que la superintendencia, en ejercicio de la facultad que tiene para interpretar administrativamente las leyes propias de su competencia, a través de instrucciones de generar la aplicación, puede modificar o precisar estas materias. Bueno, si antes no se había hecho era porque simplemente la mirada que había era distinta, y ahora hay una nueva mirada respecto de la situación del embarazo en la mujer, de dejar de considerar el embarazo como una enfermedad o patología, o de considerarla al mismo nivel que una patología cualquiera, porque en estricto rigor no lo es un estado fisiológico propio de la función reproductiva de la mujer que culmina con el parto, y considerarla como enfermedad más constituye una discriminación arbitraria en contra de la mujer, porque es una circunstancia que, digamos, es propia de la mujer, propia del... Claro, por su condición. Entonces, no depende de ella no elige si se fija. Entonces, en desmedro de la mujer, en cambio los hombres, nosotros no tenemos la función reproductora, entonces... Para ella ya de por sí las mujeres tienen asignado un factor de riesgo en la industria de la ISAPRES muy alto en relación con los hombres de la misma edad. Las mujeres en edad fértil tienen un factor de riesgo que les hace pagar mucho más que a los hombres. Y aparte de eso, además ponerle la carga de tener que obligarlas a declarar si están embarazadas, y además de castigarlas si no declaraban un embarazo preexistente, ya sea excluyéndoles la cobertura del parto o directamente poniéndoseles término al contrato, era una doble, viene a ser más carga todavía para las mujeres. Entonces, con esta nueva mirada se introdujeron claro, estas modificaciones. Discriminación negativa absoluta al hecho de estar embarazada, sí. Y no declararlo o declararlo incluso. Sí. Ahora, ¿esto se soluciona simplemente con eliminar la pregunta? Cuando se elimina la pregunta, hay dos temas que son básicamente a través de estas dos instrucciones. Una, que en la declaración de salud se elimina la pregunta relativa al embarazo. Es decir, si una mujer se va a afiliar a una ISAPRE o alguien va a incorporar a una beneficiaria a la ISAPRE, no se le puede consultar por si la mujer está embarazada. Y si lo preguntan, esa pregunta después se entiende que no es válida, se declara nula. Por lo tanto, ahora el formulario de declaración de salud debe eliminar esa pregunta. Y eso ya se está aplicando. Eso ya se aplica desde los formularios ustedes no se cambian. ¿Cómo se está haciendo? No, los formularios que están en curso, obviamente se entendió, se les dio un plazo hasta el 15 de enero de este año para que las ISAPRES ya definitivamente eliminen la pregunta de los formularios, y los actuales formularios que estaban en curso haciéndose uso tenían que enmendarla encima. Ponerle una rayita, en el fondo. Exactamente. Ese formulario que quedó impreso para no votarlo, sí, digamos, se sigue utilizando. Se sigue utilizando hasta que se renueve. Le pone una raya ahí a la pregunta de exactamente si está embarazada o no. ¿Cómo ha sido en estos mes y algo, mes y medio, la evolución de este tema? ¿Ha habido algún reclamo de afiliadas que no se haya respetado esta situación? ¿Cómo ha ido evolucionando esta interpretación nueva de la ley? Donde más se ha visto en los reclamos que hemos recibido, en situaciones en que mujeres que han suscrito planes de salud con cobertura reducida de parto o restringida, planes en cuya virtud, si la mujer se embaraza, otorgan una cobertura mínima a las prestaciones de parto. Las mujeres solicitan el cambio de plan a uno con cobertura total de parto. Y las ISAPRES niegan esa solicitud. Y estaban hasta facultadas para hacerlo, digamos. Pero ahora con esta nueva situación, nosotros estamos diciendo, o sea, ante un reclamo que recibamos, de que la ISAPRE está obligada a aceptar el cambio de plan. Primero que todo, está obligada a mantener el mismo plan, pero darle la cobertura total del parto, o a ofrecerle otro plan al mismo precio que estaba pagando, con cobertura total de parto. Es decir,
de alguna manera también se termina con esta facultad que tienen las ISAPRES de negar el cambio a un plan con cobertura total de parto por el hecho de estar la mujer embarazada. Y se elimina también... O sea, para entender todos, si Sí. si una mujer tiene un plan hoy día que no tiene cobertura total de parto, Claro. que solamente le permitía pagar una parte de Un eso, mínimo, sí. ella descubre que está embarazada, le dan el diagnóstico, Sí. va al ISAPRE y quiere cambiarse de plan, no hay ningún impedimento para que ello ocurra. No hay ningún impedimento para que ello ocurra. Y si la ISAPRE lo deniega, y es por eso que hemos recibido reclamos, la mujer tiene derecho a reclamar ante la superintendencia y nosotros, nuestro criterio actual es dejar sin efecto esa decisión de la ISAPRE y autorizar, o instruimos a la ISAPRE que autoricen el cambio de plan, o bien que mantengan el mismo plan, pero que le den la cobertura total de parto. Y no restringida, digamos. Francisco, todos conocemos la burocracia estatal. Sí. En el caso de ustedes, un reclamo de estas características, ¿cuánto demora en ser solucionado? Dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de reclamos que uno tenga, pero estos reclamos no se deben resolver en no más de 140 días. ¿Ya? Por eso, pero un reclamo puede salir antes, se puede demorar Estamos un hablando mes y de medio. 4 meses. Podría demorarse, sí. Ujú. Sí. Sí, que es una... Quiero ser franco. Pero de todas maneras, si y en ese la situación, intertanto- si la mujer tiene el parto y tiene que pagar por mientras, siempre al final nosotros instruimos reliquear las prestaciones, y eso significa que si se acoge el reclamo al beneficiario... Claro, porque con esos tiempos perfectamente Sí, puede haber tenido se le nacido la guagua ya. Sí, ¿no? la ISAPRE tiene que, efectivamente, pero tiene que reliquear el reembolso y si resulta una diferencia a favor del afiliado, se le reembolsa y se le reembolsa de manera reajustada, de acuerdo a la variación que haya experimentado el IPC. Y cuando se está ante un incumplimiento de la ley o del contrato por parte de la ISAPRE, además la podemos condenar a pagar los intereses. O sea, no se pierde la plata en ese sentido, se recupera. Correcto, o sea, ¿Sí? tendría que pagar de su Sí. bolsillo, pero después reintegrarla por parte Sí. del ISAPRE al bolsillo, en este caso Efectivamente. de la paciente, que saquémonos esa palabra efectivamente, que Sí. se utiliza mucho en nuestra cultura popular todavía, Porque se mejoró. Sí. Nunca ha estado enferma cuando es un No, embarazo. no, efectivamente. Es la mujer, que es la beneficiaria. Claro, por lo tanto, ya lo sabe, absolutamente prohibida la pregunta si está embarazada o no dentro de los contratos de afiliación. Ahora, ¿ustedes dónde están físicamente y dónde va una futura mamá que se encuentra en una situación de estas características? Bueno, nosotros somos la Superintendencia de Salud en la región de Los Lagos, pero estamos ubicados acá en Puerto Montt como capital de la región, en la calle Concepción número 120, oficina 705, en el 7º piso. Ese edificio amarillo que está Claro, ahí sobre en calle Varas. Claro. Sobre la Varas empresa como- de electricidad, ¿sabes? Exacto. Digamos, ahí mismo arriba, donde va a apagar la luz, en el Exactamente. 7º piso. Así es, así que bueno, y la atención de público, la atención presencial es de 9 a 14 horas, la persona que necesite consultar o presentar directamente un reclamo puede ir presencialmente, pero también lo puede hacer a través de nuestro sitio web www.supersalud.gov.cl, y ahí también tiene una herramienta para hacer su reclamo de manera digital, online, en línea, y tenemos una herramienta que se llama Reclamo en línea, precisamente, donde puede escanear y digitalizar los documentos y hacer su presentación. Ahora, uno de los grandes temas acá era justamente para las ISAPRES la preexistencia. Si había Sí. preexistencia, se le preguntaba, claro, la mujer está embarazada, sí está embarazada, o no lo había declarado, Claro. derechamente no se podía cubrir en algunos casos el parto. Sí. ¿Qué pasa en la actualidad? Porque esto también tiene que tener un pero, no creo que sea tan Claro. maravilloso en la interpretación de la ley, que hayamos pasado de 0 a 100, digamos. ¿Qué regla- pasa con la sí. preexistencia? La regla general para una enfermedad preexistente no declarada, que todo esto la ley lo define, y es toda enfermedad o condición de salud o patología que haya sido diagnosticada médicamente y conocida por el afiliado antes de afiliarse o de incorporar a su beneficiario, según el caso. Si una persona no declaraba alguna preexistencia, la ISAPRE quedaba facultada o para excluir de cobertura las prestaciones relacionadas con esa enfermedad preexistente por un plazo máximo de 5 años, y además también tenía la facultad de poner término al contrato de manera unilateral y de manera anticipada, o sea, antes de cumplirse un año. Y ese era el régimen que se le aplicaba al embarazo preexistente no declarado. O sea, había casos en que ya ISAPRE que hasta hace poco ponían término al contrato de la embarazada que no declaraba su embarazo preexistente. Ahora se elimina, por lo tanto, esa facultad. Si la mujer está embarazada y no lo declaró, la ISAPRE lo que puede hacer es aplicar una cobertura restringida o por novenos, cobertura proporcional por novenos.
¿Qué significa eso en buen español? Es la cobertura que da el plan. Se determina en definitiva cuánto es lo que le va a cubrir, el porcentaje de cobertura que se da al plan, pero de ahí hay que hacer una operación matemática que es dividir el número de meses de vigencia de beneficios que tiene la mujer al momento de producirse el parto por el número total de meses de duración del embarazo al momento del mismo parto. Entonces de ahí va a resultar si la ISAPRE va a cubrir, dependiendo en qué mes de embarazo se afilió la mujer, se incorporó la carga. Si tenía 3 meses, 2 meses, 4 meses de embarazo, hasta llegar al 9º mes, va a cubrir 6, 5, 4 o 3 novenos del porcentaje de cobertura total que da el plan. O sea, no necesariamente el total. No, y eso es porque lo dice la ley. La ley misma señala expresamente que esa es la cobertura que puede aplicar la ISAPRE ante un embarazo preexistente. Ya, entonces ahí va a ver, la mujer va a tener que ver efectivamente si sabe que está embarazada. Si es un embarazo reciente, quizás le va a convenir afiliarse a una ISAPRE para tener una cobertura mejor que quizás le podría dar el FONASA. Pero si ya tiene un embarazo muy avanzado, quizás no le va a convenir y le va a salir más conveniente atenderse a través de la modalidad de libre elección en el FONASA, que en el beneficio PAD, por ejemplo, que es el pago asociado a diagnóstico. En una clínica privada le saldría un copago de alrededor de 240.000 pesos, dependiendo del convenio. Claro. Entonces eso es lo que tiene que pagar, claro, en el sistema público. Eso es cuando la mujer sabe que está embarazada. Ahora, si no sabe que está embarazada, simplemente se afilia, y normalmente eso sucede cuando el embarazo está reciente, cuando la mujer no sabe que está embarazada porque todavía no ha ido no se ha confirmado el diagnóstico con el claro, por lo tanto, eso explicaría o desincentivaría, exacto, por ejemplo, que una persona que está en FONASA se cambiase a ISAPRE solo para tener su guagua, sí, y se volviese a desafiliar. Claro, porque sería, aparte de lo engorroso de hacer todo el trámite de afiliación, etcétera, además ver hasta qué punto le conviene o no, por la cobertura que va a tener, la cobertura financiera. Claro, porque siempre acá hay inquietudes respecto a este tema, y se ve debajo del agua de dónde está el vaso medio vacío más que el vaso medio lleno. Y bueno, la ISAPRE, cuando se dictaron estas instrucciones, protestaron incluso a través de los medios de comunicación, señalando además que iban a verse perjudicadas patrimonialmente, pero la verdad es que como todos sabemos, las mujeres en la edad fértil tienen un factor de riesgo mucho mayor que los hombres, y por lo tanto el precio que ellas pagan por estar en una ISAPRE es mucho más que los hombres. Entonces ya de alguna manera están siendo castigadas por el hecho nomás de ser mujeres. Claro, y eso, entonces, eso compensa, sí, evidentemente. Entonces las ISAPRES no pueden, desde ese punto de vista, mal pueden sostener de que es un perjuicio económico cuando ya la mujer, por el hecho de ser mujer en edad fértil, está pagando un sobreprecio. Francisco, a propósito de que usted es abogado, insisto, y de las interpretaciones de la ley, porque claro, en el mundo de las leyes está la norma, efectivamente, y los jueces muchas veces están para interpretarla. Yo, el mismo juez, o dos jueces, perdón, distintos ante una misma norma, pueden tener interpretaciones diferentes. Efectivamente. La pregunta aquí surge por respecto a las preexistencias. Está bien claro que acá con estas dos circulares se protegió a la mujer embarazada, sepa o no sepa, ya no existe más la pregunta. Sí. ¿Qué pasa con otro tipo de preexistencias, de otro tipo de enfermedades, en que también hay una delgada línea entre que yo sepa o no sepa, o si sé, me quedo callado? Ya. ¿Hay algún análisis respecto a la preexistencia en general de otras patologías que pueden ser bastante complejas con respecto a su cobertura? Sí, bueno, la ley de ISAPRE impone la obligación efectivamente de que la persona, al afiliarse, tiene que llenar una declaración de salud donde debe consignar todas las enfermedades preexistentes que tenga la persona y su grupo familiar. Y como les dije antes, la enfermedad preexistente es aquella que ha sido diagnosticada médicamente y conocida por el afiliado antes de afiliarse, antes de incorporarse al ISAPRE. Por lo tanto, son dos circunstancias copulativas: que haya un diagnóstico médico y, segundo, conocimiento por parte del afiliado. ¿Qué pasa si la persona tiene una enfermedad preexistente, sabe que tiene esa enfermedad pero no la declara? Ahí la ISAPRE tiene la facultad de excluir las prestaciones relacionadas con esa enfermedad por un plazo máximo de 5 años. ¿Ya? O bien puede restringir la cobertura, significa que le va a dar un 25% de la cobertura del plan por un plazo máximo de 18 meses. O bien aun cuando yo pague el plan completo. Claro, pagando el plan completo. Y la tercera alternativa es que la ISAPRE puede directamente poner términos contratos de salud, y eso suele suceder cuando se trata de enfermedades más graves o las normalmente crónicas, o, por ejemplo, la hipertensión arterial. Por la experiencia que el conocimiento que uno tiene sobre la materia, normalmente los diabéticos, los hipertensos, ni que decir una persona que tenga un antecedente de cáncer,
o algún accidente que haya quedado con secuelas, etcétera, siempre se trata de situaciones más graves y la ISAPRE suelen poner término al contrato. Pero ahí va a depender el grado de relevancia o magnitud de la enfermedad. ¿Y ahí la persona afectada puede hacer algo o si no, ahí la persona, no hay claro, mucho que reclamar? No, tiene derecho a reclamar ante la superintendencia, y si reclama antes del mes siguiente a aquel en que se le comunicó, porque el término de contrato debe ser comunicado por carta certificada. Todo esto está sumamente regulado. Es un procedimiento que está instruido por la superintendencia. Tiene que comunicar esa decisión por carta certificada y el afectado dispone hasta el mes siguiente a aquel en que recibió la carta para reclamar, para oponerse. Y si se reclama dentro de plazo, la superintendencia va a prorrogar ese contrato, pero sí no va a tener derecho a cobertura para las prestaciones relacionadas con la enfermedad persistente que se discute, hasta la resolución del caso. De ahí la superintendencia, que estos casos los resuelve en calidad de juez árbitro, como un tribunal arbitral, va a evaluar, va a ponderar, en definitiva, si la omisión se debió a una justa causa de error, a un desconocimiento, o bien si hubo efectivamente una intención deliberada de omitir la patología. Y también se evalúa hasta qué nivel causa perjuicios a la ISAPRE, porque hay enfermedades persistentes que a lo mejor no son declaradas, pero tampoco le causan un perjuicio o un perjuicio significativo. Claro, la persistencia es todo un tema en este país. Claro. O sea, incluso hasta para pedir un crédito hipotecario, un crédito a los bancos. Efectivamente, porque una declaración de salud. Porque va asociado a seguros de salud. Claro, el peso que tiene con respecto a la talla, y si no da, se van donde un médico y todo claro, por los seguros de salud y seguros de gravamen. Si el deudor muere y tiene un seguro de gravamen, la deuda se extingue. Entonces al banco y al asegurador les interesa conocer el estado, la condición de salud del deudor. O sea, si tiene una preexistencia, una enfermedad crónica, la verdad es que en este país muy poco lo que se puede hacer en el mundo privado. Así es. Bueno, y las ISAPRE en realidad operan con criterio de aseguradores de salud, y así fueron pensadas en principio, aunque ahora hay una nueva mirada que se los entiende más bien como entidades de seguridad previsional. En realidad ISAPRE es una sigla que significa Institución de Salud Previsional. No son meros seguros de salud, como los que uno contrata de manera complementaria, ¿no es cierto?, por su cuenta. Nosotros estamos obligados a cotizar nuestro 7%, y si no queremos estar en el FONASA podemos afiliarnos en ISAPRE, pero ellas trabajan y operan con cotizaciones que son obligatorias. Y hay toda una discusión si esas cotizaciones se entienden que pertenecen a nuestro patrimonio individual o son de propiedad colectiva. Pero de todas maneras están insertas en el ámbito de la seguridad social y no pueden abstraerse de ese contexto y operar como meros seguros privados de salud, como lo es como cualquier compañía aseguradora que opera a través de un banco, por ejemplo. Claro, y por eso acá está la Superintendencia de Salud, que son ustedes, y por supuesto si tiene alguna duda, algún requerimiento, ya lo sabe, ahí en el 7º piso de este edificio amarillo que está ubicado en calle Chillán con Vanas, pleno centro. Sí. Ahí está Francisco Garrido Troncoso, su agente zonal, los trae gustoso esperando junto a sus funcionarios. Por supuesto que no son muchos, son 5 acá en la región. Somos 4 profesionales con un asistente, que bueno, tenemos que atender todas las necesidades de la región, porque no solamente resolvemos reclamos, nosotros hacemos fiscalizaciones también, de acuerdo a un plan que se hace todos los años. Fiscalizamos no solamente las ISAPRES, también a FONASA y a los prestadores de salud. Esto es los hospitales, clínicas, consultorios, centros médicos, especialmente en el ámbito del cumplimiento del auge, y ahora con la ley de derechos y deberes de los pacientes. Claro. También estamos fiscalizando. ¿Y ha aumentado los requerimientos, las denuncias? Sí, ahora hace poco se nos dio la facultad de fiscalizar y resolver reclamos por la ley de derechos y deberes de los pacientes, que eso va para otro programa, sí, porque es todo un tema también, y hemos estado recibiendo cada vez más reclamos por esa ley. Bien, pues Francisco, como bien dice, perfectamente podríamos estar conversando bastante más respecto a otros temas que tienen que ver directamente con la salud privada, pública, pero en este caso nos quisimos centrar en esta interpretación de la ley, con estas circulares que partieron el 18 de noviembre del año pasado, ya del 2014, respecto a que ya no se puede hacer la pregunta si está embarazado o no cuando se afilia a una institución, en este caso de salud privada como una ISAPRE. Francisco Garrido, gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. El agente zonal de los lagos de la Superintendencia de Salud.